Bueno, quiero hacer un resumen, una cosa corta acerca de mi vida y la vida de mis hijos, que tuve 2 hijos discapacitados y me preguntan cómo fue mi vida antes y a la hora que los tuve y después. Y bueno, a ver si no me atoro porque no es mi fuerte hablar en público. Bien, mi primer bebé, tuve 2 hijos discapacitados que abarcaron 16 años más o menos de mi vida. Y el primer bebé que tuve era cuando yo tenía 37 años más o menos, no, 27 años. Fue mi segundo bebé. Este bebé, pues yo lo encargué con mucha ilusión y con muchas ganas de tener bebés, porque a esa edad es cuando se tienen los hijos y ya después te dicen que ya se te pasó el tren. Y entonces yo tenía mucha ilusión de esta criatura. Sí, tuve un embarazo difícil porque yo ya había tenido un embarazo previo y había sido todo muy distinto. En este embarazo yo retuve mucho líquido amniótico, parece que así se llama el que tienen las mamás cuando está el bebé ahí flotando. Y el doctor me comentaba que cuando hay mucho líquido de este tipo, quiere decir que el bebé viene con algún problema. Puede ser leve, puede ser más serio, pero bueno, no se sabe hasta que nazca el bebé. En aquel tiempo todavía no estaba lo de los ecos, que ahora saben mes con mes cómo va cambiando el bebé, cómo viene, cuánto mide, cuánto pesa. No, en aquel tiempo no había eso. Empezaba a haber ecos, pero no en todas partes. Yo creo que así se llaman, ¿verdad? Ecos, los que te hacen, sí. Yo pienso que está muy primitivo eso todavía, o no había llegado mucho aquí a los doctores en Monterrey. Entonces ya para cuando casi me iba a aliviar, me hicieron un solo eco que era de rutina, que tenía que ir alguno en el embarazo, y resultó que venía el niño con algún problema, pero un problema serio. Entonces el niño nace normal, llega el tiempo completo de la gestación y me voy a la maternidad y resulta que viene normal, pero ya a la hora que lo tuve, que fue cesárea, porque ya había sido una previa cesárea y dicen que es difícil después tenerlo natural, venía que a tratar de darle de comer al niño, devolvía todo por la nariz y se ahogaba, no podía tragar. Entonces eso me lo dijeron al segundo día, ya que había nacido el bebé, y pues empezaron los problemas de ahí, a angustiarnos y a tratar de ver qué era lo que tenía el bebé. El pediatra que lo trajo al mundo, pues él decía que no, que estaba raro, pero que no se veía, todo respondía normal a sus signos vitales y a lo que debería, que a lo mejor era falta de madurez. Total, yo dejé al niño ahí en la maternidad. Ya llegaron los 2 días o 3 días que yo salí y estuve pues ahí de noche y de día como me lo di, a pesar de que ya tenía una niña, tenía una bebita. Pues me la cuidaba mi mamá, o me la llevaba un rato, o se quedaba mi marido y yo me iba al hospital a estar con él hasta que me lo entregaron. Para cuando me lo entregaron, pues ya me decía el doctor que tenía un problema bastante serio y que no sabían qué motivo podría tener, pero que no podía tragar, que habría que enseñarlo a comer con gotero, con cucharita, y que iba a ser pues una cosa muy tremenda. Ya estaba yo para esto angustiada, asustadísima, no dormíamos, estábamos muy asustados. Que sería más o menos unos 4, es que eso pasó hace muchos años, ya se me confunden los 2 embarazos de los 2 niños con problema, pero ya para esta época pues yo
Yo creo que ya tendría como unos 4 o 5 días de estar ahí en la maternidad. Nunca lo pasaron a cuidados intensivos. Ahí mismo en la maternidad iba yo y una enfermera me enseñaba a darle de comer con una jeringuita o con un gotero para darle poquito en poquito y que se le fuera y que no se ahogara. Total, con esa poquita enseñanza que alcancé a tener en 3 o 4 días me lo traje a la casa. Traía una infección en el ombligo. A la hora de nacer, pues ahí les cauterizan o algo y por alguna razón se le hizo esa infección y sin alimento, porque pues no le caía nada de alimento, todo me lo echaba por la nariz. Total, era muy poquito lo que él podría recibir de alimento y estábamos angustiadísimos, llorando y como locos a todas horas en la casa, parecía casa de locos. Me fui a casa de mamá para que me ayudara con Mónica, con la niña, y mientras yo poder atender al bebé de noche y de día. Pues estaba tan mal el niño con calentura porque tenía la infección y no cedía, y le estaban dando antibióticos, no me acuerdo si serían inyectados o si eran tomados, yo creo que eran inyectados porque tomados pues no, ni la comida. Entonces lo bautizamos de emergencia. Están ahí Omar y Muñeca. A lo mejor las personas aquí, estoy dándole entrevista a mi sobrina y es pura familia. Entonces ellos me hicieron el favor, mi hermano y mi cuñada, de ser los padrinos. Trajimos un padre de emergencia y lo bautizaron con el nombre que teníamos pensado que se llamara el niño, pensando que se nos moría. Pero pues llegó un angelote del cielo, de repente vino a visitarme mi suegra, que había estado al margen. Yo no sé si me visitaría en la maternidad o no, lo tengo olvidado, pero ella llegó con toda su paciencia y una mujer muy buena y que muy, muy ayudadora. Y me acuerdo que lo agarró, lo cargó y dijo, a ver, déjame probar a mí, a ver si yo, porque me veía que yo era un manojo de nervios y que lloraba y gritaba y me desesperaba. Y bueno, y ella con toda su paciencia empezó a darle de leche cucharitas y con ella no se ahogaba. Se lograba pasar lo que le daban, una cucharita, una cosa muy pequeña, pero lo que ella le alcanzó a dar, que era una onza y media, 2 onzas de leche, se lo pudo tomar sin ahogarse tanto. Y entonces pues yo vi una luz ahí, dije, no es posible, esta señora sí le puede dar de comer y yo me voy a ir a vivir con ella, yo no quiero saber qué, yo corro a su casa a cada hora de comida, si no me puede tener ahí de planta, corro a las horas de comida para que ella le dé siquiera yo voy a aprender, claro, pero voy a el micrófono. Pero voy a llevárselo a ella para que el niño se alimenta y en eso pues empezó a ceder la infección que traía y le empezó a dar menos calentura. Todo se arregló a que el niño saliera adelante. Aprendí a darle de comer como mi suegra, sí le caíamos a veces o venía ella o yo luego traté de agarrarle la onda de ver cómo lo hacía para hacerlo yo, ¿verdad? Personalmente. Y así fue, aprendí a darle de comer y así estuvo. Pues mira, pasó hace tanto tiempo, Moni, que ya no me acuerdo exactamente si fueron semanas o si fueron meses. Yo creo que fueron meses, pueden haber sido unos 2 o 3 meses que ya comía bastante bien, hasta me atreví a darle con biberón y todo, y se ahogaba de vez en cuando y lo levantaba y le volvía a dar. Pero más o menos, ¿qué serían? Pues unos 3 meses, una cosa así, empezó a convulsionar. Y se apretaba y cerraba los ojitos y se ponía duro y volvía, y así como que lo soltaba algo que le daba una punzada, una cosa muy fuerte. Y nos asustamos mucho, corrimos con el doctor otra vez y el doctor nos dijo que estaba convulsionando. Entonces eran unas convulsiones raras que le daban, pues habrá muchos tipos de convulsiones. En el caso de él convulsionaba, pues qué te voy a decir, durante un día 25 veces, 20 o 30 veces, de repente empezaba un periodo de que se hacía así conchita y apretaba los ojos y era un gran esfuerzo, y donde lo soltaba aquella cosa, presión que le daba, parecía que descansaba y estaba cansadísimo y otra vez, y duraba un periodo, por decir,
un minuto, 1.5 minutos, 2 minutos cada lapso y se le quitaba. Totalmente quedaba muy agotado, muy cansado y al ratito pasaba una media hora, 1 hora y le volvía a dar. Entonces nos recomendaron a un doctor que era neurólogo, Calderón, en aquel tiempo, tengo olvidados los nombres, pero más o menos. Y fuimos con este señor que era muy renombrado aquí en Monterrey como neurólogo y él empezó a darle medicamentos que eran para quitar las convulsiones, ¿verdad? Nunca se le quitaron completamente, disminuyeron de tiempo, más espaciados, le daba menos veces pero nunca se le quitaron. Excuso decir entre esto que no te he comentado, la vida de nosotros totalmente, la niña por un lado, la otra bebita que está acostumbrada, que era el centro de atracción, por un ladito mío, mi marido trabajando todo el día y venía corriendo a verme, a ver cómo estaba el niño, que las escapadas que se daba del trabajo, en ese tiempo trabajaba para alguna empresa. Total, se nos hizo la vida de cuadritos, no dejé de trabajar, yo trabajé hasta que nació este segundo bebé, totalmente dejé el trabajo, ya me aboqué nada más a ver al niño y pues atender por un lado a Mónica, mi otro bebé que tenía, y olvídate de vida de pareja o de alguna salida, alguna diversión, nada. Era las 24 horas bebé, medicamentos, sustos, angustias. Bueno, en ese tiempo había un doctor, mi suegro era médico. Entonces nos recomendaron un doctor muy bueno que estaba en México, que era neurólogo y que según mi suegra y mi marido que lo conocían, pues era muy renombrado y lo que él decía eso era. Y nos aventamos a ir a México, a ir a ver el diagnóstico de esta persona. A la hora que me digas, córtale, le corto. No, sí. A ver cómo estaba. Sí, el diagnóstico de esta persona. Nos fuimos en carro, manejando Mero, que siempre ha manejado muy bien, con Mónica chiquita y el bebito, y bueno, ya no me acuerdo. ¿Para qué te digo cómo fue el camino? Yo lo tengo borrado. Todas esas cosas que fueron tan angustiantes y que no dormíamos y que no comíamos y que estábamos bien, me pasaron de noche. Hazte cuenta que las veo entre nubes y me acuerdo relámpagos así, flachazos de cosas, de unas cosas, y de la mayoría ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo que llegamos a México, a un hotel del centro de la ciudad, pues no teníamos a nadie ahí, con Mónica chiquita. Bueno, corrimos unos peligros porque no sabíamos dónde exactamente era y nos bajamos. Ya no me acuerdo por qué anduvimos en un periodo de tiempo a pie y exponiéndonos a que nos atropellara un carro. Allá estaban muy bravos la vialidad y todo, con la niña chiquita y el bebito cargando, no me acuerdo. El chiste es que teníamos cita con este doctor en un hospital militar, porque mi suegro era militar y era conocido de él. Fuimos y nos dio las peores noticias del mundo, nos dijo que eso no tenía remedio y que podíamos esperar lo peor, que era muy factible que se muriera el niño luego, que era un caso muy, muy grave, ¿verdad? ¿Y qué era? Bueno, ahí no sabían todavía, nada más que estaba muy mal, pero ya después venimos a Monterrey y mi suegra, que habíamos oído que en Houston el último chillido de aparatos especiales y de muy buenos médicos, nos fuimos por nuestra cuenta a un lugar especializado en problemas cerebrales a Houston. Igual nos fuimos en carro con Mónica chiquita, mi suegra nos acompañó y íbamos a internarlo en ese hospital muy afamado, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero era especial para niños con problemas neurológicos, ¿verdad? Entonces, lo internamos. Teníamos cita con ese doctor muy afamado que también se habían oído maravillas de él, mi suegra y otras personas que habían oído que era excelente médico.
Ya hasta estaba retirado, pero nos hizo una cosa especial a nosotros porque mi suegra consiguió la cita con él. Total, fuimos con este señor, internamos al niño en el hospital. Escúchame decirte que yo no hablo ni una gota de inglés. Y pues yo estaba con él pegado todas horas, las enfermeras en inglés, los doctores en inglés, todo en inglés. Total, iban a hacer una serie de... Primero tuvimos la cita con el doctor que dijo que había que hacerle una bola de ¿cómo se dice? Exámenes para saber de él. Y se los hicieron a través de 3 o 4 días que estuvo ahí interno y que no podíamos estar todos. Entonces mi suegra se iba al hotel. A mi marido se le ocurrió venir a Monterrey porque eran muchos días de faltar al trabajo, a lo que él hacía, y no podía darse el lujo de estar sin trabajar tanto día. Entonces él dijo que ahí nos dejaba, que se traía a Mónica acá a Monterrey y que mis papás la cuidaban y que yo me quedara en el hospital con el niño. Y así lo hicimos. Mi suegra estaba en gran parte del día conmigo y después se iba al hotel como a las 5 o 6 de la tarde para que no le tocara salir de noche, era época de fría y se oscurecía temprano. Y entonces mi suegra se iba temprano y me dejaba incomunicada, porque nadie hablaba español y yo no hablaba inglés. Quiero decirte que a el niño lo tenían dormido casi todo el día para hacerle estudios y placas y una cosa y otra cosa, y no lo dejaban comer a ninguna hora, y para mí era importantísima la comida, aunque fuera poquita, pero que le cayera comida. Entonces el niño despertaba de noche y era la hora que yo tenía para darle algo de comer. Entonces no dormía, porque de día estaba con el niño en todos los exámenes que le estaban haciendo, que no me dejaban entrar, pero estaba afuera, y de noche despertaba el niño y era la hora que le podía dar. Con una angustia tremenda porque Homero se vino con Mónica y pues los hombres no cuidan a los niños como las mamás. Entonces me daba miedo que pasara algo en la carretera o algo, y les pasó. Se le descompuso el carro al pasar la frontera y se vino de aventón, dejó ahí el carro descompuesto, lo cerró en la carretera y pidió ride con una niña chiquita de 2 años o 2 años y medio, una cosa así. Bueno, yo me hice vieja esa noche, los 50 años que me quedaban, y ya me quería morir, y pedía conferencias en inglés y para preguntarles a papá y a mamá que en aquel tiempo que celulares ni que nada, pedía larga distancia, y papá y mamá sin ninguna noticia de Homero, y ya en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, y él sin hablar, ni a mí ni a mis papás, y con la niña extraviado en la carretera. Bueno, sufrí, lloré, me paré, cuando ya llegó y se pudo comunicar conmigo y decirme que Mónica estaba bien y que ya habían llegado y que tuvo un accidente y que tuvo que dejar el carro y le dieron ride. Bueno, yo ya me había hecho vieja 50 años y ya había llorado y de todo. Total, le decía yo, ¿para qué ibas nada más a tener un problema con la niña que fuera a pasar? A mí lo que más me interesaba era que no me pasara nada a mi bebé. Él, pues como sea, es un señor, se podía defender. Pero la niña chiquita y en la carretera y de noche. Bueno, ¿para qué te platico? Sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, le hicieron todos esos exámenes a Dani y resultó que tenemos 2 hemisferios, o creo que se llaman son hemisferios del cerebro, que están comunicados con un puente, que ese puente no existía en Homerito, no lo había esa unión, estaban separados los 2 hemisferios. En Dani. Es que se me robó el fondo. Y creo que se llaman circunvalaciones o circunalgo, las entradas y salidas que tenemos en el cerebro, así que suben y bajan, tampoco las tenía. Lo tenía totalmente liso, o sea, nada más marcado donde debería de ir, pero no ir. Entonces, ya que salieron esas placas, dijo el doctor que era un caso rarísimo en 1 millón, que no había casos así vivos.
que la gente que llega con una malformación, así se le llama, una malformación de ese tipo, pues se muere, ¿verdad? Y que era raro que el niño estuviera vivo, ¿verdad? Entonces, pues que nos venimos sin ninguna, que estábamos bien con el medicamento que estábamos tomando, que el señor que nos atendía acá en México estaba bien atinado con el medicamento y que querían pues seguirlo de cerca la situación, que si no me quería quedar allá para estudiarlo como si fuera conejillo de India. No nos queremos quedar. Mi marido ya fue, los últimos días que estuve interna ahí con el niño, ya volvió mi marido para recogernos y venirnos a Monterrey, pues con muy malas noticias de que no había remedio y que lo más probable era que muriera a corto plazo, y pues lo que estábamos haciendo era lo mejor que podíamos hacer. Y pues, ¿qué más quieres que te diga? Pues así empezó a caminar el tiempo. Dani vivió 5 años y medio. Increíble, doctor con el que iba por un motivo, otro motivo, era un niño sumamente delicado y que había que, con pinzas, los alimentos, los medicamentos, era una botica, le daban tantos medicamentos que eran precisamente para las convulsionar y que no le atacara el estómago, vaya, muchos de una cosa y de otra cosa y de otra cosa. Era todo un laboratorio ambulante el pobre. Aparte, siempre me decían, ya al pasar del tiempo, que le debería de hacer una operación para ponerle una gastrostomía. No sé si así se le llama, es una tripita aquí en la panza por donde lo alimentas para no tener todo este problema de que él no tragaba. Y según fueron avanzando las convulsiones y el tiempo que él las tuvo y los medicamentos tan fuertes que le daban para bajarlos, él dejó de comer totalmente. Volvimos al gotero, a la cucharita. Yo tenía un aparato que no sé cómo se le llama, extractor de flemas, que la mitad de la comida se iba en el aparato, no le alcanzaba a llegar a él porque constantemente se ahogaba a la hora de comer. Y bueno, yo empecé, trataba de darle 3 o 4 comidas diarias. Yo creo que al final ya eran nada más 3 comidas diarias, pero acababa una y ya era la hora de empezar la otra, porque cada vez fue más difícil alimentarlo. Total, bueno, pues ¿qué te voy a decir? En una bronconeumonía que le dio precisamente porque mucho se le iba al pulmón, tenía 2 años y medio más o menos, y me dijeron en el hospital que se ahogaba, ¿verdad? Que le tenían que poner una sonda gástrica para alimentarlo. Si no iba a poder sobrevivir porque se está ahogando con flemas y con todo y no le llegaba nada de alimento. Entonces accedí a que por ese tiempo, ahí en el hospital, le pusieran una sonda y tratar de alimentarlo por ahí. Y bueno, el niño fue siempre muy noble y fue un niño precioso, que se quejaba quedito. Sí estaba despierto mucho tiempo, pero era un niño bueno, no era un niño latoso. No había comunicación, él nunca me vio a los ojos. Yo, por su semblante, por ver cómo estaba tranquilo, hecho nudo, sabía si estaba bien o estaba mal. Pero realmente fue un niño muy bueno. Pero bueno, pues no daba oportunidad de descanso en ninguna hora, eran las 24 horas y nos faltaban horas para atenderlo. De ahí en adelante acepté a darle de comer por sonda. Aprendí a ponérsela, me enseñaron las enfermeras y mi suegra, con la supervisión de mi suegra, que para ese tiempo ya vivíamos ahí con ella, porque nos hizo el favor de darnos un pedacito en su casa para tenerle a la mano cualquier cosa. No traté nunca de ser abusiva, pero cuando la necesitaba, que estuviera a la mano para inyectar, para aconsejarme en cualquier cosa, yo siempre traté de aprender lo que se necesitaba para atenderlo. Le ponía la sonda 3 veces al día, porque me decían que se la podía dejar puesta y cada 8 días removérsela, pero yo sentía que el niño se estaba ahogando y como encima le iba a poner una tripa que estuviera atravesada ahí todo el día.
Entonces no lo soportaba yo de imaginar que él tenía dificultad para respirar y una cosa ahí atravesada todo el día. Entonces aprendí a ponérsela y se la ponía cada alimento, 3 veces al día. Empezó a comer bastante más, porque le llegaba todo el alimento, y se puso bien, creció, se engordó un poquito. Vaya, el niño estaba muy bien cuidado, muy bien atendido. Me decía la gente que lo veía alguna vez, que lo conocieron, que qué bonito pelo tenía, que qué bonita piel. O sea, el niño está totalmente cuidado. Mi marido lo bañaba, yo se lo daba encueradito y él lo enjabonaba en un banquito en la regadera, lo enjabonaba muy bien, le echaba champú y yo lo sacaba, lo envolvía en la toalla, lo secaba muy bien. Si hacía frío ahí mismo adentro del baño, calentarle el baño para él. Y si hacía calor, pues ya lo llevaba acá a la cama, ¿verdad? Y ahí lo secaba y lo vestía muy bien. Estaba muy bien atendido. Ahora, cosas que hicimos mal y que a lo mejor a él le molestaban o le pudieran caer mal y nunca nos dimos cuenta, pues no había comunicación. Simplemente no había la comunicación, él no podía comunicarse y nosotros, pues papás jóvenes en esa época, porque fuimos jóvenes, pues muchas cosas habremos regado, pero lo adorábamos y tratábamos de hacer por él lo más que pudiéramos. ¿Qué más te voy a decir? Pues hubo una ocasión muy tremenda que igual que se ponía mal de algo y él estuvo inconsciente 8 días seguidos y batallando para respirar, pero estaba totalmente privado. Nos dijo el doctor que lo vio en esa época y yo creo que venía al doctor a la casa. Ahorita lo tengo borrado porque fueron cosas muy tremendas y yo sin dormir siempre debía sueño, así es que no hablaba, ándale, ahí sí hablaba inglés, casi chino. Total, lo tuvimos con oxígeno ahí en la casa, como 7, 8 días. Y estaba yo tan angustiada porque me decían que se moría. No sé qué complicación le vino, algo de los pulmones igual. Y le estábamos dando de comer por sonda, pero así inconsciente, él privado. Y con la mascarilla traíamos los tanques de gas y de oxígeno y se los poníamos ahí en un lado de la cuna. Y ahí le estaba mediando como nos explicaron que era, ¿verdad? Pues, ¿qué te voy a decir? 8 días. Yo pensé que se moría. Me acuerdo que yo por nada dejó de comer, porque hazte cuenta que en vez del sueño, que no dormía nunca, la comida era mi gasolina, ¿verdad? Entonces siempre comía. Y me acuerdo que en esos días no me entraba la comida, que comía a fuerza porque decía necesito comer, si no, no voy a poder seguir. Y me metía a bañar en la regadera y me contaba las costillas. Nunca he sido delgada, pero en esa ocasión que estaba tan asustada, me adelgacé. Yo me acuerdo que me metía a bañar y decía, hijo, se me ven las costillas así, porque no me entraba ni la comida del susto. Pero pues Dios hizo el milagro y como a los 7:30, 8 días despertó. Y volvió a ser normal él, como era antes, que era un caso bastante difícil, pero volvió a su normalidad. Le fuimos retirando el oxígeno poco a poco, a darle de comer como le dábamos siempre, ya le dábamos en esa época por la sonda. Y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Tenía 5 años y medio, estaba muy bien, me acuerdo porque Andrés me echó un embarazo, estando así me eché el embarazo de Andrés, mi tercer hijo. Y nació, yo no sé, no sé ni cómo nació, porque yo me acuerdo que fue una noche difícil cuando nació Andrés, que lo tenía malillo de algo y de que lo acosté como a las 3:30 o 4 de la mañana. Me metí a la regadera, me bañé y me fui al hospital porque estaba citada a las 6:30 o 7 de la mañana para que me hicieran cesárea. Entonces, en blanco, sin dormir, desde dejar uno, vete al hospital para que te hagan cesárea. Yo me acuerdo que cuando nació Andrés, yo estaba totalmente ida. No, venía gente a saludarme o algo y yo estaba privada, pues es que debía tanto sueño y estaba tan nerviosa y tener un bebé no es cualquier cosa, que no, muy desmejorada cuando nació Andrés.
Y cuando Andrés cumplió 2 años, que ya eran los 5 años y medio de Dani, ese día me acuerdo porque estaba muy bien, porque le hicimos un pastel a Andrés, le tomamos foto aquí en casa de mi papá y mamá, aquí en la parte de la cocina, ahí fueron las fotos con su pastel y nos arreglamos. Nos arreglamos cuando era el cumpleaños de alguno, de Mónica, de Andrés, de Dani, pues un pastelito y la velita y todo para siquiera tener el recuerdo de sus años, ¿verdad? De sus aniversarios. Total, cumplía años Andrés, cumplía 2 años y el niño está perfectamente bien. Nos tomamos las fotos de grupo, un grupito, como dice tu papá. Y ese día en la noche o al día siguiente se me puso malo Dani. Yo no me imaginé nunca que estuviera tan malo, pero era día, ¿qué día cumple? El 23 de noviembre. O sea, acaba de cumplir años Andrés, el 23 de noviembre. El niño se más malo. Y el día 5 de diciembre murió. No me imaginaba yo nunca, no lo vi tan malo como en otras ocasiones, como esa vez que estuvo inconsciente o como cuando tuvo la neumonía en el hospital. No lo vi tan malo, pero pues llegó el momento en que ya su organismo, su cerebro o algo ya no resistió, y de repente el día 5 de diciembre de los años ya no me acuerdo, del 2000, no, de 1986, 5 de diciembre, ese día murió en la tarde. Eran más o menos las 4:30 o 5 de la tarde. Yo notaba que el niño estaba muy frío, de esas veces que le sentía las manos frías, era invierno. Pero siempre traté de tener el cuarto calientito y todo ambientado a lo que él necesitara. Me acuerdo que vino mi suegra y lo vio ese día y me recomendó que le pusiera agua calientita en unas botellas o algo debajo de los bracitos o así para que se sintiera más así. Se escucha aquí. Sí, ahí está. Estuviera más calientito, pero yo no sé qué le pasó. En un momento estaba mi marido abajo en la oficina. Yo ya tenía pues a Mónica y a Andrés de 2 años. Y estaba sentado yo con él en la mecedora, en la recámara, donde acostumbraba estar siempre con él. Y de repente sentí como que se le abultó el pecho y volteó él hacia arriba, hacia el cielo, y se le pusieron los ojos en blanco y se soltó todo, totalmente se soltó. Nunca había visto eso, así es que inmediatamente grité como loca: Homero, el niño se muere. Yo no sé ni cómo subió tu tío, subió volado, lo acostó en la cama y trató de darle respiración de boca a boca y llamar Me acuerdo que marqué el número de papá y mamá, volaron, papá y mamá y Omar, mi hermano, estaban aquí en la casa, se fueron por el patio, volaron, pero en ese momento hablaron alguien, no sé si mi suegra o mis papás, a una ambulancia, vino y le dieron respiración ahí, lo que pudieron, y al doctor, al pediatra, que también llegó muy rápido, no sé ni cómo, o para mí me pasó rápido el tiempo, no, estaba muerto, ya no había nada que hacer, y pues ese fue mi primer bebé con discapacidad, 5 años y 5 meses, y creo que 5 días, algo así. Yo ahorita ya tengo todo borrado, pero así fue, y fue una vida muy difícil, y siempre la pasamos asustados porque pensábamos que se podía morir en cualquier momento, y después yo decía, no, pero los doctores se equivocan, me dijeron que se iba a morir desde que nació, ya tiene 5 años y medio. Quiere decir que como lo estoy haciendo está bastante bien, y ellos son los que están mal, son los equivocados, no se va a morir. Y sí se murió, era cosa de tiempo. Yo creo que lo atendimos lo mejor que pudimos y Dios nos iluminó para hacerlo lo mejor posible. Desde el momento en que duró tanto es porque
porque yo creo que estaba muy atendido y muy querido sobre todo. Y bueno, toda la vida de uno alrededor de él cambia totalmente. Yo siempre atendía a mis hijos, tanto a Andrés como a Mónica, lo necesario, pero por un ladito. Todo giraba alrededor de Dani, él era lo más importante. Todos sabían que él era lo más importante porque todos estábamos bien y el único que estaba malo era él. Me perdí de muchas cosas de los hijos que los debería de haber acompañado y no, porque yo personalmente atendí a mi hijo. Y ellos me reclaman ahora, oye, que no estuviste, oye, que tú no ibas, oye, que... Pues discúlpame, pero pues ¿qué le hacía? Pues si tienes una criatura con problema, los otros que están completos y que se valen por ellos mismos tienen que entender que alguien lo tiene que atender a ese hermanito o a esa persona que está en problemas. En cuanto a la vida de mi marido y yo, pues él es un hombre muy bueno y es el primero en querer siempre que los hijos estén bien antes que nosotros dos. Sí, explotaba de vez en cuando y me decía que ya no aguantaba y que yo parecía que puro hijo, pero al ratito se contentaba porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Y si hubiéramos estado al revés y él era el del niño y yo le estuviera reclamando, hubiera hecho exactamente lo mismo, atenderlo primero a él. Y así fue la vida. Y bueno, faltó él y ya me dediqué a Dani y a Andrés y a Mónica, a cuidarlos a ellos y a tratar de darles todo lo que no les di cuando tenía un hijo con tanto problema. Y bueno, no tenía consuelo, fue una cosa tremenda de que yo sentía que me moría sin mi bebé. Imagínate una criatura pegada a ti las 24 horas y más horas si fueran necesarias, y de repente te lo quitan. Es como cuando se te muere la pareja o el hijo, alguien muy, muy allegado a ti, es muy tremendo eso. Y bueno, no sé si quieres que te diga ya el bebé que sigue o quieres parar aquí. Sí, ¿cómo fue tu vida en ese tiempo entre la muerte de Dani y el nacimiento de Merito? En ese tiempo de que muere Dani, me aboqué porque era mi consuelo estar atendiendo a los otros hijos que todavía me necesitaban mucho, porque Andrés tenía 2 años y Mónica tendría 6. 6, sí, más o menos. Es como, no, 8. Sí, Mónica es como 6 años más grande que Andrés, porque ahí en medio iba Dani. Me aboqué a atenderlos a ellos y a estar con ellos y a hacer cosas que nunca hacía con ellos, igual que con mi pareja, que no había paz. Pero yo no sé por qué, el consuelo grande que me vino, que vas a decir que estoy tonta, pero ese fue mi consuelo. Lo único, aparte de los hijos y mi marido que estaban pegados conmigo, que era mi consuelo, me vino a la mente que a lo mejor Dios se había llevado a Dani para componerlo, porque no me lo podía componer aquí y me lo iba a mandar ya compuesto. Entonces me vino esa idea y era una ilusión que yo tenía, volver a tener un bebé sin problemas para poderlo disfrutar, porque a Dani lo había sufrido mucho. Y decía yo, pues a lo mejor Diosito no lo podía arreglar aquí, pero se lo llevó para darnos un relax a él y a nosotros aquí, y no me lo va a volver a mandar compuesto, ya bien. Y así fue, pasó el tiempo y encargué otro bebé que para mí era como si Diosito me hubiera dicho, mira, ahí va otra vez Dani, pero ya bien, para que no sufras, para que lo disfrutes. Y así fue. Cuando supimos que iba a nacer Homerito, que fue mi último bebé, pues primero, antes cuando yo quería embarazarme, mi marido me decía, ¿para qué? Ya batallamos mucho, ya sufrimos mucho, ya tenemos 2 niños muy hermosos, vamos a dedicarnos a ellos y a vivir nosotros y ya no meternos en problemas. No, pues es que yo quisiera y a mí me gustaría. Y bueno, pues él, como tú digas, pasó el tiempo y así fue. Encargamos a Homerito
y todos estaban muy contentos, tanto Andrés como Mónica, como mi marido, todos estaban con la ilusión de un bebé sin problema para poder jugar con él y disfrutarlo. Y así fue, tuvimos, ¿qué te voy a decir? A la hora que me tenga que parar, me dices. Es que ahorita le va a tener que cambiar la pila. Sí, tú me dices, Juan. Tuve el mejor embarazo, tuve 4 embarazos, bueno, pues yo creo que ese fue el mejor. Yo pensé que ya por mi edad, 36 años, ya iba a tener problemas, iba a estar mucho peor que los otros embarazos. No, fue el mejor embarazo. Y cuando faltaban como 2 meses para que naciera Homerito, ahora sí, fui a otro eco, que en aquel tiempo no eran comunes, pero era de rutina, y la persona que me lo hizo, que no era el mismo doctor que me atendía, me dijo que el niño venía mal, que tenía hidrocefalia y severa, que estaba su cabeza muy grande y que pues iban a ser con problemas. No sabes que no pisaba el suelo, me vine hecha un mar de lágrimas y llorando y angustiadísima a la casa, y mi marido, que es explosivo, agarró el teléfono y le dijo al doctor, habló con él y le dijo hasta de qué se iba a morir y que era todas las ofensas posibles, porque se asustó él también mucho y porque me lo dijo a mí sola sin haber ido con nadie, y pues yo venía que no me consolaba con nada. Y bueno, fuimos a ver al ginecólogo nuestro y él dijo que era un excelente doctor el que me había mandado a ver, y que si él decía que la criatura venía con problema, es que venía con problema. Y que lo único que había que hacer es que entre los 3 me iban a atender y me iban a monitorear lo que faltara de embarazo para ver qué tan mal estaba el niño. Ya había un poquito de avance en otras cosas que se podían hacer, exámenes que se podían hacer, a ver cómo venía el bebé. Y sí, empecé a ir al Hospital San José, creo que iba un día sí y un día no, y ¿saben lo que hacían estos salvajes? Por no decirles una mala razón, me ponían un suero para provocarme las contracciones, como si ya fueran a nacer la criatura, para ver cómo reaccionaba, a ver qué tan natural reaccionaba. Y yo tenía los dolores de que ya iba a nacer el bebé, y bien fuerte, y contracciones cada ratito, y bueno, y después me ponían algo para que ya no tener eso, ¿verdad? Y volvía a la normalidad, y ya seguía. Y ellos en ese momento estudiaban las reacciones, los latidos, las cosas del niño, a ver cómo venía. Total, me dijeron que iba a estar así, con un monitoreo de un día sí y un día no en el hospital. Faltaban como 7 meses. Sí, me ponían esas, bueno, así me la jugué, y que donde ellos vieran que aumentaba el grosor de la cabeza del feto, ¿verdad?, del bebito, lo sacaban inmediatamente para seguir haciéndole la lucha acá afuera, ya drenándole el líquido de la cabeza y poniéndole pues el drene ese que él tiene tapado, hacer la perforación correcta y todo, y que estuviera drenando el agua que todos tenemos en el cerebro y que normalmente se drena. Y así fue, donde ellos vieron que el niño empezó a aumentar su diámetro, su circunferencia de la cabeza, ¿verdad? Me dijeron que ya me tenían que operar cesárea y sacar al bebé. Y así fue. Entonces, faltaba 1 mes y 1 semana para los 9 meses, o sea, 7 meses y piquito, ¿verdad? Entonces, hazte cuenta que nació faltando 1 mes entero, 1 mes y unos días. Fue cesárea, fue de noche, ahí estaba Mónica, no sé a quién le dejarían a Andrés, no sé si a mi suegra o a mi mamá, o porque no creo que lo trajeran ahí. Total, me internaron y nació el bebé. Y yo no lo vi porque yo me puse muy mal ahí a la hora que iban a nacer el bebé, nervios o lo que tú quieras, o estaba mal. El chiste es que me tuvieron que dormir totalmente,
Y dice Mónica y Homero que estaban ahí cuando sacaron al bebé, que su cabeza era enorme, y el cuerpecito chiquito y su cabeza de Homerito enorme. Entonces inmediatamente lo tenían que operar a él para drenarle toda esa agua y tratar de dejarle lo que estuviera obstruido normal para que por ahí drenara, ¿verdad? Y así fue, creo que lo operaron inmediatamente. Yo todavía no volvía de la anestesia, o me acuerdo que volviendo me estaba diciendo Homero que todo había salido bien y que se llevaban al niño al quirófano para operarlo y drenarle toda esa agua que tenían, pero que decían que estaba fuerte y que estaba bien, que parecía que iba a resistir. No, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me recuperé bien, bastante bien. Al niño lo operaron esa noche, le quedó su cabecita como escalones, hazte cuenta, un hueso arriba de otro, porque estaba llena de agua y estaba muy esponjada y los huesos crecieron, pues no sé qué es la mollera y esta parte de aquí, yo no sé cómo se les llaman, pero estaban más grandes que como era su cabecita. Entonces al drenarle el agua, como que le quedó en escalones, un hueso arriba de otro, o una parte arriba de otro. Y me decían, se veía horrible, pero me acuerdo, nos atendió un doctor David del Pozo, que era el neurólogo cirujano, y me acuerdo que me decía, porque yo lloraba, lo veía y lloraba en la maternidad, en cuidados intensivos, estuvo un mes en cuidados intensivos. Lo tapaba de aquí, le tapaba toda la parte fea y dice, mire qué bonito niño, no llore señora, se va a componer. Y yo hecho un mar de lágrimas porque lo veía horrible, se me decía que le iba a quedar la cabeza así deforme. Y así estuvo deforme, que sería como unos 2 o 3 meses. Poco a poco empezó a crecer el niño y se fueron acomodando ya los huesitos en su lugar, ¿verdad? Estuvo un mes en cuidados intensivos. Lo operaron 2 veces más porque no quedaba bien el drene que le estaban poniendo. No le hace, no importa. No quedaba bien el drene que le estaban poniendo y debería de drenar más o debería de drenar solo. Ya no me acuerdo cómo era. El chiste es que el niño está en cuidados intensivos un mes y nosotros íbamos y veníamos todos los días y ahí estábamos casi todo el día. El doctor que lo atendió, René Gómez, neonatólogo, excelente doctor. Él estaba ahí antes de que yo llegara y yo me iba primero y él ahí se quedaba, totalmente dedicado a las criaturas. No sé cómo le haría con su familia, pero no asistía, él estaba siempre ahí viendo a las criaturas que atendía en cuidados intensivos. Total, llega 3 días antes de sacarlo, una de las operaciones, me dice, no señora, es que no está bien, nosotros queremos volverlo a abrir porque queremos esto. Y me quise morir y mi marido, que es de pocas pulgas, estaba histérico y no tenemos ya dinero para pagar. En ese momento pensamos en hipotecar la casa para poder sacarlo del hospital, porque era en aquel tiempo, que hace tantos años, yo creo que eran como 3,000 pesos diarios, sin contar los honorarios de los doctores, que había 3 o 4 doctores que estaban vuelta y vuelta, y cosas, medicamentos y cosas externas que ahí no tenían, pero nada más de los cuidados intensivos eran 3,000, que en aquel tiempo era mucho dinero, 3,000 pesos diarios, una cosa así, es escandaloso. Total, pensamos, pues hipotecaremos la casa para poderlo sacar de ahí, si no, ¿con qué vamos a pagar? Por lo pronto mi marido tenía una camioneta, la vendió y se quedó a pie para con ese dinero pagar, pero no fue suficiente, no podía pagar lo que nos estaban cobrando y todavía nos faltaban los doctores y ellos querían que nos quedáramos más tiempo todavía, otra operación. Total, se la hicieron y me habían prometido que a los 3 días lo podía sacar si todo marchaba bien, a los 3 días de esa operación, que era una cosa muy leve lo que le iban a hacer. Pues algo que les quedó mal, pero pues no me iban a decir eso. Total, lo operaron ya la última vez, que te digo que lo operaron 2 o 3 ocasiones en ese mes. Y unas partidotas de todo el cráneo, menos mal que ahí iba a nacer pelo, ¿verdad? Por lo rapan para la operación,
pero según ellos se les iba a componer todo eso de los escalones y le iban a hacer pelo para que no se le vieran las cicatrices. Y bueno, nos venimos a la casa con mucho miedo, pánico, y yo le había dicho a mi marido que si otra vez volvía a tener una criatura enferma, iba a contratar una enfermera y yo se lo iba a dejar a la enfermera y me iba a ir con mis otros hijos y con mi marido a hacer una vida normal, que no iba a hacer por ningún motivo lo mismo que había hecho con Dani. ¿Y sabes qué hice? Lo mismo que hice con Dani. Desde que llegó me aboqué a la criatura y no volví a saber de nada. Allí andaban todos rotándome como satélite, todos alrededor, pero cada quien, Mónica y Andrés fueron niños muy buenos, muy maduros y muy entendidos y siempre me ayudaron atendiéndose ellos mismos y sin darme problemas para yo poder atender al bebé en turno, ¿verdad? En este caso, Dani, Homerito evolucionó bastante bien. Como decían ellos, ya para los 3 meses ya su cabecita ya se veía más normal, ya se veía un bebé más, pues, ¿cómo se le llama? No se veía más chiquito el cuerpo y más grande la cabeza, se empezó a normalizar, ¿verdad? Más proporcionado todas sus medidas. Y más o menos me habían dicho que era bien importante que se riera, que tuviera una actitud normal, que los bebés que no se ríen traen es más común que tengan un retraso bastante severo que uno que se ríe. Y yo quería que se riera como diera lugar y me acuerdo que estaba feliz porque a los 3 meses estaba con él ahí pegado en la cuna y algo dije o algo se movió o algo así, que se sonrió, se echó una sonrisa. Y que voy viendo que se ríe y que repetir las cosas para ver si lo vuelve a hacer y se reía y se reía. Y bueno, de ahí para el real, se rió siempre estuvo encantado de la vida. Y lo que pasa es que tenía muy mala vista, no alcanzaba a enfocar, yo creo que nos veía como manchas, pero no nos veía las facciones. Ya un poco más grandecito, pues lo llevamos a que le pusieran lentes y estuvo con lentes una temporada. Y nos decía que era un aumento muy fuerte lo que él necesitaba y que nos veía como manchas, pues por eso no se reía la pobre criatura, pues de que si no enfocaba bien. Total, una temporada larga usó lentes, pero a mí siempre me daba miedo porque como él no detenía la cabeza, ni coordinaba los movimientos, ni nada, era otra cosa que Dani, ¿eh? Este niño sí se movía todo y sí entendía las cosas y sí se reía y Dani no. Entonces, era otra cosa, pero como no controlaba ningún movimiento ni podía detener la cabeza, me daba mucho miedo que se clavara los lentes y que había unos lentes que nada más te los pones así como si fueran los gogles de la natación con una bandita atrás para que no se le clavaran. Total, yo le dije, mire, ¿le hace daño no usar lentes? Le dice al doctor, no, pues entonces los voy a quitar, porque no, que no sufra con cosas ahí que le estorben. Total, yo una temporada ya le quité los lentes, pero yo creo que su vista mejoró, porque él desde donde estuviéramos, donde volteábamos, nos echaba la risa de donde yo andaba, iba al closet y sacaba algo de ropa y volteaba a verlo y soltaba la risa conmigo. O a la hora que lo voltearas a ver de donde estuvieras, él te contestaba con una sonrisa. Entonces fue un niño muy, muy feliz, muy querido y yo pienso que se sentía muy bien con nosotros como familia, con el papá y la mamá y los hermanos que le tocó, porque todos lo queríamos mucho y lo cuidábamos como si fuera de oro. Sí batallamos mucho con él, se enfermaba. Él, a diferencia de Dani, tenía problema de que muy fácil devolvía el estómago. Dani nunca vomitaba, pero este niño sí. Entonces, cualquier problema que congestión de los pulmoncitos de una gripa o algo, o infección de estómago, de que algo le caía mal, inmediatamente devolvía el estómago. Entonces decían los doctores, un reflujo muy fuerte, no se le quedaba la comida adentro,
si no era totalmente, todo bien hecho, todo lo que le tocaba de comida y todo. Entonces, con cualquier cosa, emoción, enfermedad, él era su manera, luego lo vomitaba. Y yo, que soy tan exagerada para esas cosas, pues no permitía que se le pasara la comida. Si se le salía la comida, iba otra vez a limpiar todo el mugrero y a volver a hacerle comer y otra vez a darle para que no fuera, para que no disminuyera su capacidad, que estuviera bien alimentado. Total, fue un niño muy distinto a Dani, a Homerito lo disfrutamos mucho. Sí es cierto que cuando se enfermaba nos mortificábamos mucho y bueno, se nos volvió a la baraja Reyes, igual que con Dani, era niño las 24 horas. Mi marido, teníamos ya mucho de que él se tuvo que ir a dormir a otro cuarto porque él roncaba y me lo despertaba y después no se quería ser responsable. Entonces decía yo, oye, no, si tú lo despiertas, tú lo cuidas, si yo lo despierto, yo lo cuido. Entonces, si tú no te haces responsable porque roncas, se iba y se dormía allá con los niños en otro cuarto y Homerito y yo dormíamos solos. Y total, así fue una vida difícil. Difícil porque te tienes que abocar a no vivir tú si quieres que la criatura viva. Si de ti depende, si respira, si está bien, si no se está ahogando, si tú te metes a la regadera y en ese momento en las almohadas se queda así ahogado y él no se puede enderezar, no se puede defender, pues se muere por una falta de atención tuya. Entonces es una vida bastante difícil estar al tanto las 24 horas igual, pero con la alegría de que era un niño que entendía muchas cosas y él duró 11 años y medio. Yo lo quiero imaginar como un niño de 6 años, un niño de 5 años que entendía las cosas bastante bien y cuando era una cosa seria lo regañabas, él tomaba actitud de que lo estás regañando, y cuando era una cosa de miedo él se asustaba y cuando era una cosa de risa él se reía junto con todos. O sea, él estaba comprendiendo muchas cosas, no tenía la comunicación, no hablaba, pero entendía todo y veía todo y era muy participativo en la vida de todos y todos lo disfrutamos mucho. Este bebé, pues ya me habían dicho que alrededor de los 10, 11 años que creciera él, la tripita que tenía, donde está drenando todo lo que sale de la cabeza, iba por una tripa por un lado a la cavidad, pues yo creo que donde están las tripas del estómago, ¿verdad? Y esa tripa iba a ir estirándose según creciera el bebé. Pues se dio una estirada bastante fuerte porque más o menos a los 10 años acepté que le hiciéramos una gastrostomía. El doctor, el gastroenterólogo, me decía que era muy importante para que él comiera bien porque también batallaba mucho para comer y nos tardábamos mucho en alimentarlo, hacerle la gastrostomía y iba a comer mucho mejor para darle de comer por la tripita en la panza y no tener toda esta situación de tragar que él batallaba también y que no al grado de Dani, ¿verdad? Pero también era difícil y total nos decidimos hacerlo porque se enfermaba y se enfermaba de muerte. Eran días tremendos cuando estaba malo. Se volvía, en vez de mejorarse a los 2 o 3 días de que ya cualquiera se le pasa una gripa o una infección, él como empezaba a vomitar se iba disminuyendo sí, se ponía mal, se ponía muy delgadito, se ponía muy frágil y pues se ponía peor, se empezaba o que se va a deshidratar o porque no le ha caído nada al estómago, etcétera. ¿Para qué te digo? Te digo que ya se me revuelven un niño con el otro niño. Pero total, nos decidimos hacerle la gastrostomía y una fundoscopía, creo que así se llamaban, que era para que no tuviera reflujo, que porque se le quemaba, con el reflujo se le quemaba todo el esófago, así se llama, ¿verdad? Sí, y
y que haciéndole, cerrándole ahí el diafragma, pues ya no iba a haber el reflujo y al mismo tiempo la gastrostomía para alimentarlo por la tripita, ¿verdad? Pues nos aventamos a hacer esa operación. Estuvo bien difícil, estuvo en el hospital más de 8 días y fue una operación de caballo, le hicieron una abertura enorme en la panza y para hacerle las dos cosas que le querían hacer, pero gracias a Dios respondió bien el niño, se asustaba de verse la tripa, él volteaba y se veía la tripa y se asustaba y le decía yo, no pasó nada, no la tienes, le ponía la camisita y le decía que no la tenía y le daba yo de comer normal, de poquito en poquito, mira, vamos a abrirle aquí, te voy a echar aquí tantita comida, a ver cómo la sientes. Total, ya para cuando empezó a funcionar esto, que no fue luego, le daba de comer, por decir 5 minutos o 10 minutos por la boca, la comida normal que él comía, pero se la hacía bien licuada y sin grumos ni nada para podérsela dar por la sonda. Y a los 10 minutos que ya nos cansábamos los dos, le decía, ahora sí, le abríamos la sonda. Casi siempre trataba que alguien me ayudara, ¿verdad? Porque tener al niño cargado dándole de comer y hacer todo yo sola, que lo hice, pero yo prefería que alguien me auxiliara en ese momento, si alguien podía. Todo lo que quedaba de comida se lo echábamos por la septogeringa, por la tripita esta, y él ya lo veía más normal, ya no se asustaba. Y entonces ya acababa la comida, por decir, le di de comer por la boca 10 minutos y otros 5 minutos, 5 o 8 minutos en que se fuera lo que quedaba por la tripita, y ya, era todo. Y entonces él ya comía. La gastrostomía le empezó a funcionar bien y así lo alimentaba 10 minutos por la boca para que él usara todo como él tenía costumbre y ya lo demás se lo daba por el tubito, ¿verdad? Y todo normal y todo bien, y yo creo que esa época que comió de esa manera, que no se ahogaba tanto y que no batallaba tanto, se esponjó, creció mucho, estaba enorme, chulísimo, bien fuerte. Yo no sé si tú recuerdas, esto no debería decirlo, pero yo iba y lo medía con Iván, porque como se llevaban 20 días de diferencia, yo iba y se lo recargaba a Iván a ver qué tan bajo estaba, y siempre fue casi del mismo alto que Iván, probablemente más delgadito, pero sí iba con las medidas correctas. Y bueno, pues qué te voy a decir, él a los 11 años y medio, era tanto que creció y que se esponjó mucho, que empezó a sentirse mal, no sabíamos qué era. Yo me acuerdo que 3 días seguidos corría al hospital porque yo lo veía raro, muy raro, y él también se sentía raro. No sé, no dormía, empezó a batallar para respirar, a ahogarse fácil, y se le pasaba. Entonces corría yo al hospital con él y el doctor que lo atendía siempre andaba de viaje. Lo vieron otros doctores que estaban en su lugar, tomando su lugar, pues no tenían la experiencia de él. Total, al tercer día que llegué se me puso malísimo, a medianoche se me empezó a ahogar, corrimos al hospital, gracias a Dios no se me murió en el camino, pero llegando ahí a emergencias en el hospital Muguerza, le vino una crisis tremenda de no poder respirar. Rápido me dijo el doctor, pues hay que entubarlo para que pueda respirar porque se está ahogando, y corrieron a otra sala con él y yo iba corriendo detrás de ellos, junto con ellos en la camilla, y en ese momento convulsionó. Él nunca había convulsionado. No me dejaron entrar, me sacaron entre las enfermeras y entró el doctor solo y me dijo, ya lo intubamos, ya está respirando, pero convulsionó, cosa que nunca le había pasado a él, y no sabemos qué es, pero ya está respirando. Pues él estaba totalmente desmayado, se puede decir, inconsciente, con el esfuerzo que fue el no respirar todo ese tiempo
y ya para cuando la entubaron ya alguien estaba convulsionando. Yo pienso que casi se les murió. Uno no sabe nada de medicina. El doctor con el que yo me atiendo andaba fuera de la ciudad. Él llegaba al día siguiente, pues sí llegó, se acercó ahí a atenderlo, ¿verdad? Y a verlo. Y estuvo esos 3 días en cuidados intensivos, pero entró en coma. Y un neurólogo que ellos trajeron, que yo no conocía, dijo que lo que había pasado es que la tripa se le salió de la cavidad donde tenía que drenar y dejó de drenar. Y eso hizo que se le llenara el cerebro de agua y que, pues yo no entiendo exactamente. Dice, como si fueran cosas de cristal que se quiebran y donde hubo tanta agua se quebró esto y ya no tiene vuelta atrás, está totalmente ya sin vuelta atrás. Él entró en coma y no va a recuperar la conciencia. El daño que ya fue hecho, ya está drenando, pero hubo un daño irreversible, ¿verdad? Y él va a estar inconsciente totalmente. Usted no puede respirar por él mismo, necesita el respirador. Y vamos a ver cómo reacciona estos días. Ya que se dieron cuenta que fue eso, estuvo un día completo, creo que era domingo, tratando de hacerle luchas y parece que su organismo empezó a descompensarse y a echar mucho líquido, o sea, me dijo el doctor, el tallo del cerebro, que es el que rige lo más importante, la respiración y muchas cosas importantes del cuerpo, ya no está funcionando. A la hora que usted lo desconecte de la máquina, pues él va a morir, así es que no hay nada que hacer. Si lo quiere mantener con vida, tiene que estar conectado al respirador y nunca va a recuperar la conciencia. Pues ahí fue donde nos juntamos mi marido y yo y Mónica. Andrés estaba deshecho, él no podía ni hablar, lloraba, no comía, estaba totalmente chocado, yo creo, de la situación que estamos viviendo. Y Homero, Mónica y yo lo comentamos con Andrés ahí, ¿verdad? Pero Andrés no daba crédito de lo que estaba pasando, ni nosotros tampoco. Entonces consideramos que no era vida tenerlo conectado a una máquina y que su organismo, aunque estuviera conectado al respirador, iba a empezar a desmerecer totalmente. Por ejemplo, ese día en la mañana amaneció con todo este lado inflamado, así como hinchado de un lado. ¿Por qué? Pues un descontrol de líquidos ahí había. Entonces íbamos a ver cómo se iba a consumir su cuerpo tan hermoso, porque era un niño precioso. Ahí tirado en una cama y sin poder volver y con un respirador artificial. Entonces decidimos, más bien mi marido y yo, Mónica no hablaba, decidimos desconectarlo, porque era lo que nos recomendaban los doctores, que no había ninguna esperanza. Y así lo hicimos. Yo nunca supe si hice lo correcto o no. Sin embargo, mi marido, que es pensante y que es mucho más pensante que yo, me dijo, mira, si Dios hubiera querido dejárnoslos, el niño hubiera podido respirar solo, sin el respirador. Desde el momento en que lo quitamos del respirador y el niño murió, es que Dios ya lo quería recoger. Y no tenía ninguna esperanza, ningún futuro, como lo dijeron los médicos. No había nada que hacer, o sea, lo ibas a estar viendo ahí meses consumirse poco a poco, y no era esa la vida que, en caso de que él se estuviera dando cuenta un poquito, que decían los doctores que no, pero en caso de que él se estuviera dando cuenta de esa angustia de estar prisionero en tu mismo cuerpo y sintiendo una bola de malestares y cosas feas, preferimos que no sintiera nada. Entonces nos decidimos a desconectarlo y
Lo desconectaron, creo que era un lunes a las 3 de la tarde. Y era día, ahorita te voy a decir, 5 de agosto del 2002. 5 de agosto del 2002. Entonces, pues perdí un hijo en 1986 y otro hijo en el 2002. Los dos en día 5. Pues bueno, yo pensé que para Homerito era lo mejor en ese momento, no sufrir más. En caso de que él de alguna manera sintiera lo que le estaba pasando en su organismo, lo mejor era no sufrir más. Y como dijo mi marido, si Dios nos los hubiera querido dejar un poco más, él hubiera respirado solo al quitarle el respirador. No respiró, no sobrevivió. Quiere decir que él en ese momento nos estaba pidiendo regresarlo y lo regresamos. Y así fue. Fueron 16 años y medio entre los dos niños, más o menos, de cuidar niños discapacitados con problemas muy serios. Pero yo pienso que fue nuestro mejor aprendizaje. Aprendimos a querer muchísimo, a apreciar lo que es un regalo de Dios con cosas tan pequeñas que cuando la demás gente se quejaba de que es que no salí de vacaciones o es que no he podido X cualquier cosa, comprar o hacer, nada vale. Lo único que vale es el tener a tu familia con salud, que estén todos juntos, que estén todos bien, que se quieran, que se respeten. Y bueno, ya Dios se llevó 2 angelitos que eran parte de nuestra familia y me dejó oportunidad de dedicarles un tiempo a Andrés y a Mónica, que pobrecitos que toda la vida tuvieron que compartir su tiempo con los hermanitos enfermos, y pues traté de dedicarles tiempo a ellos y a mi marido, que nos echamos una correteada de perro bailarín y que batallamos mucho y no tuvimos vida de pareja, no supimos nosotros lo que era una salida al cine, a cenar, nada. Nosotros vivíamos abocados totalmente a los niños y bueno, pues ahora nos estamos desquitando. Ahora sí tratamos de salir un poco más, ya no tanto como lo hubiéramos hecho cuando éramos jóvenes, pero sí aprovechando la oportunidad de viajar, que hemos viajado un poco, o de salir de vez en cuando, que antes no salíamos ni a ver la luz. Mi marido me traía al mandado, que era lo único que podría haber salido yo. Me la pasaba los 8 días encerrados. La salida mía, cuando tenía a Dani, era venir a cenar en casa de papá y mamá de 8 a 10 de la noche los domingos, y no volví a pararme en la puerta, jamás. Yo estaba dedicada a mis criaturas. Ya cuando los hijos empezaron a ir al colegio, pues iban y venían al colegio, pero yo estaba encerrada en mi jaula de oro con el bebé en turno, Dani o Homerito, y fue una vida bastante pesada. Entonces ahora, pues ya sin la alegría y las ganas de la juventud, pues más salimos y hacemos cosas que deberíamos de haber hecho en otros años, pero hasta ahorita. Pero gracias a Dios soy muy afortunada y le doy muchas gracias a la vida y a Dios de la familia que tuve, donde nací, de donde soy, de mi raíz, y de la familia que me dejó formar. Es la más bonita experiencia que he tenido y no la cambiaría por nada. Y va.